Sálvese quien pueda con Nelson Salazar, el stand-up comedy de Pilluelín en Quito. Este sábado 15 de abril, a partir de las 20 horas, allá en Casa Toledo. Valor $15 de la entrada. Para mirar a un espectáculo de Nelson Salazar, Pilluelín en Quito, sálvese quien pueda. Le invitamos todos ustedes. Él ya logró completar, tiene teatro lleno para este 1 de abril. De manera que le dieron una nueva segunda fecha para un show que vale la pena. Pilluelín en Quito. Como les decía, les pido, por favor, vamos, otra vez un like, otra vez un clic en gracias, denos su aporte en este momento, su chat en vivo es muy importante, apóyenos, permítanos continuar adelante. Muchas gracias a quienes están vinculando, a todos nuestros amigos, gracias porque nos apoyan. Su like nos recomienda frente a YouTube. También estamos transmitiendo en Twitter en vivo, ¿ah? Estamos haciendo todo un esfuerzo por poner este programa en todas las redes sociales que podamos y nos vamos a seguir extendiendo, también lo hacemos en Facebook y pronto lo haremos en Instagram y en YouTube. Tendremos toda esa capacidad en TikTok para poder continuar y ofrecerles a ustedes un trabajo que realmente vale la pena. Bien, ¿cuál es la consecuencia del llamado a juicio político en contra de el presidente Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza? Vean que este problema empezó el 9 de enero y en 3 meses la posta y luego la comisión de la Asamblea le han puesto en jaque al presidente de la República. Y si cae el gobierno, es por lo que empezó a decir la posta, por lo que se ha revelado. ¿Qué consecuencia política le trae al Ecuador todo este proceso de conflicto? Para el gobierno es desestabilización, para la oposición es fiscalización, tomarle cuentas al presidente. Establezcamos la diferencia entre lo uno y lo otro. Tengo el honor de compartir con el joven analista guayaquileño, el señor César Febres Cordero, a quien le agradezco la gentileza de haberme atendido en este momento y compartir su criterio. A ver, desestabilización y golpe de Estado versus fiscalización y rendición de cuentas. Esos son los escenarios. César. Doctor, un gusto compartir con usted en este espacio, un gusto compartir con su directa audiencia. Siento que en un principio hay que insistir que el mecanismo de juicio político no puede ser llamado un golpe de Estado, como incluso se lo ha querido llamar hasta por personajes de la academia en un video que circuló hace poco. Sí, malgrado video. Así es, ya antes se hizo eso contra el proceso donde se intentó destituir al presidente en junio del 2022, invocando el artículo 130 de la Constitución. Eso tampoco hubiera sido un golpe de Estado. Más allá de que las presiones desde la calle pueden volver un poco gris esa área, no lo era. Y siento que es preocupante, ¿verdad?, que se quiera confundir esos conceptos. Habiendo dicho eso, no todo control político es bueno o responsable. Y muchos hemos sentido, muchos de los que nos consideramos por el bien del país, no por apoyo o animadversión al presidente o a la oposición, sino por el bien del país, los que consideramos que era importante investigar el caso Gran Padrino, tal vez nos sentimos decepcionados en la manera que se llevó el trabajo, por ejemplo, en la comisión ocasional. Sin embargo, criticar lo que hizo la comisión ocasional no puede llevarnos a exagerar y decir esto es un golpe de Estado. Ya, ahí hay que distinguir, es importante distinguir. Otra crítica que se puede hacer es la de decir están desnaturalizando el proceso. Y este ya es un debate complicado, en el que yo creo que hay que escuchar a los expertos juristas, a los expertos politólogos, pero también nos concierne a todos los ciudadanos tener una opinión informada. Responsable informada, pero una opinión. Porque se trata de la manera en que funciona el sistema político de este país. Y no puede ser simplemente un cafecito de autoridades expertas, ¿no?, del tema. A ver, siento que definitivamente el control político, un juicio político no puede llevarse a los estándares, no debería llevarse a los estándares de un proceso penal. ¿Ya? Como se ha querido decir. No tenemos que pensar que porque no se asemeja completamente a lo que uno pudiera ver en un proceso, en la justicia, sistema jurisdiccional, no significa que
no valgan un juicio político. Y hay quienes los llevan lejos y dicen el hecho de que no coincida plenamente con la definición de cohecho, de concusión que hay en nuestro Código Orgánico Integral Penal, que la comisión por omisión, como se la ha querido usar, no exista realmente de esa manera, quita la posibilidad que haya responsabilidad política. Ahí está el debate, creo yo. Yo personalmente creo que no deberíamos poner el mismo estándar. Sin embargo, y con esto cierro esta parte del análisis, siento que hay que reconocer que la constitución que tenemos fue escrita para blindar al Ejecutivo. En el 2008 fue pensada para un sistema hiperpresidencialista que protegía al presidente. Por eso las revisiones en muchos casos que tiene que hacer la Corte Constitucional y lo complicado del proceso y lo específico de las causales, esa constitución trata de blindar al presidente y sí creo que una interpretación un poquito beneficiosa, no digo para Guillermo Lazo, sino para el Ejecutivo, sí cabe. Y yo creo que por ahí tiene que ir el debate, pero ir y decir que esto es un intento de golpe de Estado es una locura. Ahora pongámosle al escenario político frente al país. ¿Cuál es la percepción sobre el presidente de la República ante su pueblo? ¿Culpable o inocente? ¿Cómo cree que la gente lo percibe? ¿Hasta qué punto ha impactado en el público esa precisión? ¿Culpable o inocente? Depende de qué queremos decir por culpable e inocente. Aquí el proceso ahorita es político, el discurso es político y moral también. O sea, no va, que es distinto, ¿no? Yo Sí, no puedo, señor, claro que sí. acusación moral, decir sacan al presidente, pero yo puedo, digamos, decir el presidente no está en condiciones de seguir, debería renunciar, ¿verdad? O soy un opositor, pero considero que el presidente ha roto con el país y con sus responsabilidades, con su juramento en la dimensión moral. ¿Ya? Culpabilidad en lo penal, no hay los elementos, hay que asumir la inocencia de las personas. Ya ahí, no, digo, hasta que una corte y no haya una sentencia ejecutoria no determine que esa persona es culpable, tenemos que presumir la inocencia. Entonces, Y eso, separar. y perdón, eso se está haciendo, porque el caso de Correcto. Encuentro está en manos de la Fiscalía, se lo está investigando y presumiblemente pasará a manos de la justicia. ¿De acuerdo? Correcto. Y por eso hay que hacer esa aclaración, ¿no? Que podemos hablar de esas distintas dimensiones de culpabilidad. Y creo que muchos en el pueblo ecuatoriano no podemos fiarnos de las encuestas y tampoco es que hay encuestas sobre esto, ¿no? Eh, no sería responsable decir, creo que todo el país piensa que el presidente es culpable, pero sin duda hay desconfianza en el presidente, una desconfianza que ha crecido por la manera en que se ha manejado este escándalo del Gran Padrino, que hay que reconocer que no es la primera cosa por la que, digamos, se habla de corrupción en este gobierno, no es el primer incidente, es tal vez el más grande, pero ya hubo problemas con el Ministerio de Agricultura bajo el exministro Álava, ya han habido controversias sobre Petroecuador anteriores al tema del Gran Padrino, antes de ser puesta en ese contexto, en el Ministerio de Energía con la salida del anterior ministro, es decir, los escándalos no son, y por supuesto el tema de Pandora Papers, que también creo que fue mal manejado, pero no es el primer escándalo este. El de los asesores ad honorem, el caso Danubio y ahora el informe de León de Troya, que ya vamos a hablar del tema más adelante, pero esos son parte de los hitos en términos de escándalos que el presidente ha tenido y que todavía los mantiene. Yo digo, para el público hay una especie ya de sojuzgamiento de que el mandatario es culpable para alguna parte del público. Coincido con usted en que no se debe uno llevar por las encuestas, pero sí manejar las percepciones de la gente. Pero lo otro, que es mucho más grave, es qué pasa si el presidente de la República supera, la Corte Constitucional bien puede decir que no hay juicio, en la Asamblea no pueden existir votos, y por lo tanto, esto termina en que no hay juzgamiento o finalmente no hay sanción. ¿Puede un gobernante gobernar así? César Febres Cordero. Yo creo que es muy difícil para el presidente gobernar. Está claro. Y yo soy uno de los que he insistido en que lo ideal siempre con esto, con cualquier gobierno, es pedirle que corrija el rumbo. Todavía me sostengo en esta línea, pero siento que la posición es cada vez más precaria. Es un presidente que ha dinamitado los puentes con el resto de la clase política. Y no digo que no haya culpa del otro lado,
pero estamos hablando del presidente, le ha dinamitado los puentes con la Asamblea, ha dicho que lo bloquean todo el tiempo, no admite cuando la Asamblea se ratifica contra sus vetos. Es un hombre que ha tenido demasiada ligereza a la hora de lanzar acusaciones contra asambleístas y contra líderes políticos fuera de la Asamblea. Sí, señor. Ha tenido peleas con los gobiernos locales. Ahorita parece que hay un cambio, ¿ah? Por ejemplo, hay una buena señal de la llamada que tuvo con Aquiles Álvarez o el trabajo que hizo el gobernador Tabaqui frente al paro transportista de un día con el alcalde electo Aquiles Álvarez. Por ahí puede haber puentes, pero eso es raro, ¿ya? También ha tenido peleas con, digamos, el mundo de la política local, con los sectores productivos y los sectores sociales. Miren el susto que le dio a los camaroneros después para llegar a acuerdos con el movimiento indígena, acuerdos que se cayeron al final. Tuvo que trasladarle el peso del coste de los subsidios a quitarle subsidios a los camaroneros sin haberlo negociado a tiempo y tuvo que después y arreglar eso. Eso genera mala sangre. El aumento de impuestos que ha generado malestar en las empresas y en la clase media ecuatoriana, diría la media baja también, en amplios segmentos de la clase trabajadora. Entonces es un presidente que tiene una posición muy precaria, muy difícil y que no ha hecho cambios suficientes. Porque está bien haber puesto, me parece, un nuevo ministro de gobierno, como Henry Calón, haber hecho cambios en la Secretaría Jurídica de la Presidencia, en la Secretaría de la Administración. Muy bien. Pero mientras no haya cambios de rumbo y probablemente junto a esos cambios de figuras en vivienda, en transporte y obras públicas, en inclusión social, no va a haber un cambio en esa política económica y social que es necesaria para que el gobierno convenza al país que está cumpliendo su labor de administrar y ejecutar. O sea, yo siento que este gobierno todavía no entiende eso. Ahora podemos, y hubo rumores que habrá esos cambios, puede ser que los hayan retrasado porque tienen miedo que un cambio importante en el gabinete ahorita pueda ser una señal de debilidad dentro de este proceso del posible juicio político. Pero si sobrevive esta crisis y no hace esos cambios, en cierto sentido es un gobierno insalvable. ¿A qué horas viene la siguiente crisis? Exactamente, se salvan de esta, pero igual es difícil verlos terminar el periodo, porque los problemas subyacentes siguen ahí. ¿Por qué la imagen del presidente se deteriora cada vez más con relación a la banca? Lo de Pandora Papers ya es un proceso asimilado a él. Ahora, perdón, a continuación, el haber impedido la posesión del superintendente de bancos. Y ahora lo de la Contraloría y la banca. ¿Por qué esa imagen del presidente honesto, honorable, termina altamente controvertida y con dudas sobre su honorabilidad, precisamente por tratar de buscar laxitud frente al tema de control a la banca, porque él es banquero? César Febres Cordero. Bueno, siempre ha habido en este país desconfianza en general, no son instituciones, digamos, que generen mucha simpatía en el mundo, por más de que sí necesitas confianza para que operen realmente como banca. Después de lo que pasó en el feriado bancario en este país, mucha peor es su imagen, a pesar de que se fue recuperando un poco debido a las reformas y regulaciones, ¿no? Y este presidente, el haber sido banquero en estas épocas, ya cargaba con ese peso encima. Recordamos lo que el candidato Andrés Arauz le preguntó en el debate del país o la banca. Yo creo que su respuesta no fue la más adecuada. Y la gente al final no percibe, no conoce específicamente los procesos de regulación y desregulación que sea en la relación que tiene la política del presidente con la banca, que realmente es autónoma, ¿verdad? Y cuando se sienten abusados por la banca, y siente que el presidente es funcional a los intereses de la banca, incluso si no es culpa del presidente a que algo malo pase, lo van a culpar, ¿ya? Eso es un problema también de la comunicación de gobierno. Digamos, los incidentes que han pasado con el manejo de datos, con la seguridad de las cuentas, ¿verdad? Muchas veces la gente dice, ¿dónde está la superintendencia que nunca actúa, nunca los castiga? Y sea o no culpa del gobierno, ahí hay una primera dimensión, que es la de la comunicación, que no la han manejado y les va a caer eso encima. Lo último que ha pasado con Contraloría, sin meterme en si jurídicamente está bien o no, porque eso no es mi campo, ya no han armado un relato para defenderse. Entonces, sea o no correcta la medida jurídicamente, sea o no políticamente correcta la medida, ya la gente va a decir es el presidente sirviendo a la banca. ¿Pero por qué? Porque no ha sabido salirse de esa idea, de los mitos que se han creado, y honestamente tampoco digamos que todo esto es por la opinión que puede tener la gente del pobre señor Lazo. Es un presidente
¿verdad? Que es de derecha. Es un presidente que no han implantado políticas para resolver los problemas y las quejas que la gente tiene frente a la banca. Es un presidente que ha disputado, ¿verdad? Contra, contra otros actores políticos por quien está en esa superintendencia y por supuesto se va ganando esa imagen de funcional. ¿Por qué el mandatario ecuatoriano no logra calar en la confianza de la gente? Y por el contrario, así haga lo que haga. Vean, le voy a poner un ejemplo. Esta semana, en algo el gobierno ha medido efectividad frente al tema del temblor, al terremoto, ha salido con medidas alternativas, ha tratado de enfrentar la emergencia, pero no cala en la gente. ¿Por qué lo de la vacunación a la larga termina por no calar en la gente? ¿Por qué si el gobierno dice haber hecho obras, no pega en la gente? ¿Por qué si las cifras macroeconómicas están bien, pero para la gente ni es suficiente ni vale la pena? ¿Por qué Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza no logra impactar con su gobierno en la gran masa popular? César Febres Cordero. Primero que todo, a mí me gusta mucho insistir en que no podemos decir que la macroeconomía está bien. No, sin ser economista, Uh -huh. eh, la macroeconomía no es, tenemos las cuentas del Estado más o menos en orden. La macroeconomía es la inflación, la macroeconomía es el empleo. ¿Ya? Son una serie de cosas que no podemos decir que realmente esté la liquidez en la economía. No es que estamos en las mejores condiciones del mundo, así que no, ni siquiera me creo ese cuento de que la macroeconomía está bien, nos falta trabajar en lo micro. A mí no me hace sentido. Ahora, más allá de eso, es un gobierno que ha perdido credibilidad porque no ha sido consistente. Nunca con los otros actores políticos, de conspirador a amigo a conspirador. De gracias por salvarme, me quieres tumbar. Con Elías Isa te doy la mano, te mando a mis ministros a sentarse contigo y luego dices, tu con ella está financiada por los narcos. Y luego continúas con esas mesas de diálogo, pero no te encargas de que los ministros sigan ahí y terminan yendo directores y subsecretarios porque no tienes consistencia en tu compromiso con negociar con ellos, ¿verdad? Presidente que dice que va a sacar al general Goyes y al general Ponce y que le da plazo al general Salinas, Eso fue terrible. y que luego terminamos descubriendo que hay una relación más importante ligada a este tema del caso León de Troya con el general Ponce. Y una gente puede empezar a decir, el presidente le pagó la deuda, pues lo salvó de la destitución porque él ya le había ayudado a esconder, a matar esa IP. ¿Ya? Es el presidente que dice cifras que son increíbles. ¿Ya? 15.000 millones en inversión, puede ser cierto, pero si es gasto corriente, si es poca inversión, inversión de mala calidad, inversión que llega tarde, entonces realmente estás gastando, no lo estás haciendo y la gente percibe eso. Presidente que al principio le decía, o sea, desconocía el reclamo del desabastecimiento de medicinas y protegió a su ministra de Salud y recién al final, casi sacándola, empezó a decir, bueno, yo no digo que nadie mienta aquí. Entonces, esa inconsistencia, esos virajes, hacen que la gente no crea en ese gobierno. Ni uno. Ese es uno de los puntos más críticos que tiene el gobernante en este momento. La gente no cree en su palabra. ¿Por qué la gente no cree en Guillermo Lazo Mendoza? Como le digo, es la inconsistencia, es la incoherencia. Ay, ay, ay. Es eso, es un presidente que tantas cosas que se han prometido. Miren, qué difícil es creer, por ejemplo, en su compromiso con la seguridad, ¿verdad? No solamente por el caso Gran Padrino y las conexiones, por más tenues que puedan llegar a ser, que haya hacia la mafia albanesa. Es también que es el presidente que nos dijo que iba a instalar los radares, luego el radar terminó siendo dañado, no se esclareció todavía por qué, no se trabajó más en eso y terminó diciendo que con drones es suficiente. Es el presidente que ha dicho que respalda con todas sus fuerzas a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, pero esas instituciones que él dice que son la verdadera defensa y el core que él apoya, terminan enmarañadas en casos de corrupción, desde temas como el de Don Nasa, que pueden terminar por el lavado, estando relacionados a las mafias y el narcotráfico, como los incontables incidentes de colaboración entre ciertas tropas y oficiales con mafias.
ya de meter municiones a las Ah, no, cárceles, ahí encontradas con drogas. Entonces, esa narrativa, incluso las narrativas que él monta, son imposibles de sostener. hay algo peor, el culparle a los otros de ciertos hechos, cuando en realidad la forma de involucrarse en los mismos estaba en el propio gobierno. ¿Cuánto ha hecho el gobierno de Guillermo Lazo por culpar de vinculación con el narcotráfico a Rafael Correa? ¿Cuánto el anticorreísmo ampón que le rodea a este gobierno ha hecho por culpar de narco a la Revolución Ciudadana? Y ahora resulta, y con eso pregunto, ¿cuán grave es la vinculación, presunta o no, de la mafia narcoalbanesa con el gobierno de Guillermo Lazo? ¿Cuán grave es, César Febres Cordero? Aquí yo creo que hay que llamar a la prudencia. Ya, a mí nunca me gustó, yo nunca he sido correísta, he sido muchas veces crítico, pero nunca me pareció responsable cuando se decía que era narcocorreísmo, narcogobierno, narcocastrochavismo. Sin embargo, sí hubo escándalos graves en el gobierno de Correa, el más famoso, el de narcovalija, ¿ya? Aquí tenemos otro escándalo. Yo creo que no debemos llegar al punto de decir esto es un narcogobierno, ni que Lazo es un narco, pero sí debemos señalarlo por hipocresía. Sí debemos señalarlo por irresponsabilidad. Sí debemos exigirle que responda. Y es un gobierno que no está respondiendo responsablemente. A Luis Verde Soto no estuvo haciendo nada y cuando alzó la voz, para afuera. ¿Mm? Es un gobierno que no ha logrado defenderse ante el público, no ha logrado responder ante los pedidos de explicaciones que son necesarios sobre por qué entraban oficiales ligados a la investigación León de Troya sin aparecer en la bitácora al Palacio, porque no responde por qué supuestamente se reunió con Fernando Villavicencio en enero y él dice que hablaron de este tema y que él conocía del caso. O sea, ese tipo de cosas hay que enfatizar en que ha sido un gobierno que no ha respondido y que ha sido hipócrita, pero yo creo que es muy, muy peligroso ponernos a decir esto es un narcopartido, esto es un narcogobierno, porque ¿quiénes ganan? Los narcos. El narco está ahorita metido en la política nacional. Y ellos no están pensando en, a mí me gusta Lazo, Correa, Nebot, o Avanza, o Suma, no. Ellos, por ejemplo, en la política local, prestan plata, son chulqueros, ¿ya? Y un candidato para alcalde o prefecto necesita plata para la campaña, a ellos no les va a importar si es de derecha, izquierda, correísta o anticorreísta, le van a prestar la plata y si alguien se pone en contra de su caballo de carrera en ese momento, que es el que le prestó, o si esa persona no les paga, van a matar gente. La narcopolítica está metida en todas partes y si echamos la culpa y la unimos a un solo partido, estamos perdiendo totalmente de vista el problema y el que gana ahí es el narco. César, yo decía al principio del programa que me preocupaban dos cosas. Lo primero, los errores que se han cometido en el manejo del documento para pedir juicio político a Guillermo Lazo. Pero el otro, las versiones de un presunto pacto o acuerdo entre la Revolución Ciudadana y Guillermo Lazo para esos errores o para la liberación de María de los Ángeles Duarte o de Pablo Romero, el director de inteligencia. Y a mí me parece eso demencial, así de simple. Pero preguntémonos, porque no lo ha explicado. La Revolución Ciudadana debería salir a explicar qué vínculos tiene este momento con el presidente de la República. ¿O qué tipo de acuerdo puede llegar en estos momentos con un presidente de la República que, como lo hemos descrito, se encuentra ya en un nivel de fragilidad tan grave que terminaría arrastrando a cualquiera que se junte con él? César Pérez Cordero. A ver, hay muchas cosas que no se han esclarecido. La primera de ellas fue por qué la conspicua ausencia de la bancada correísta cuando fue la aprobación, o no, la aprobación más bien, cuando se consiguió que pase por el Ministerio de la Ley esa reforma tributaria. Ya, razones para sospechar hay. El hecho de que estas personas salgan libres tan cerca en el tiempo llama la atención, ¿no? Sin embargo, tampoco hay elementos, creo yo, para responsablemente decir aquí claramente hay un pacto, sí para sospechar y preguntárselo. Y el problema es que en este país nuestros partidos no responden a organizaciones de la sociedad civil, no responden a auténticas élites, no élites me refiero de plata, de clase, élites sociales, no actores sociales principales que representen a segmentos de la sociedad.
son emprendimientos políticos de caudillos y sus círculos cercanos. Entonces, exigirles a ellos respuesta de con quién se están aliando, con quién se están reuniendo, es imposible, porque no funcionan los partidos y movimientos ecuatorianos así. Ahí tenemos un problema que ya trasciende este tema particular que pudiese existir o no entre el oficialismo y la revolución ciudadana. Pero eso es lo que me preocupa. No puede haber presión interna auténtica y organizada, institucional, porque no hay instituciones, pues, ¿no? Como partidos. Y como digo, sí me genera sospecha a mí, pero aseverar con seguridad o con fuerza hay un pacto, no creo que haya elementos todavía para hablar de eso. Correcto. Vamos terminando, César Febres Cordero. La perspectiva es ahora con lo que se viene. Es decir, en los próximos días se podrá definir o no el juicio en contra de Guillermo Lasso. Y la pregunta es, ¿qué puede pasar si la Corte aprueba o no aprueba el juicio político? Y la otra, ¿qué puede pasar si tras aprobarse el juicio político, el presidente Lasso se va o él decreta muerte cruzada? Cuatro escenarios, César Febres Cordero. Yo tengo mucho miedo por lo que pueda pasar en este país. Sí, todos los días. Todos Primero, los días. sí, primero porque este es un gobierno que ha demostrado pocas capacidades, incluso si se queda o se va de manera ordenada y pacífica y terminamos protegiendo la salud democrática en la Constitución, igual no es que mañana va a ser un día soleado y pacífico en el Ecuador. Uh-huh. Ahora, habiendo dicho eso, muy bien. Primero, si la Corte inadmite el hecho de que esté en manos de Teresa Núñez, a quien no descalifico, genera problemas, porque ya hay voces que se levantan y dicen, ella es funcional a los intereses de la derecha porque fue parte de la Cámara de Comercio y cercana a estos sectores empresariales, entonces ahí va a estar embarrado. Y no dudo de que si la admiten, mañana en cambio la derecha va a empezar a decir, aquí están estos jueces ligados al correísmo, tienen un teléfono a México ahorita o a Bruselas, o sea, yo siento que hay un peligro de que se descalifica la Corte Constitucional, la cual no quiero decir, no pongo las manos a fuego por ella, que es una institución perfecta, pero es una de las pocas cosas que medianamente funcionan en este país, que por lo menos sustentan en la ley sus decisiones y en la Constitución, por supuesto, más bien, que tienen gente auténticamente preparada y que tienen cierta distancia e independencia con los actores políticos. Si perdemos confianza en esa Corte, estamos en un lugar peligroso, no solo por eso, sino porque vayamos al escenario donde el presidente se ve obligado a invocar la muerte cruzada, ¿verdad? Y digamos que la Asamblea lo acepta y dice, nos metiste la muerte cruzada antes que yo te saque por juicio político. Muy bien, ese presidente va a querer aprovechar lo que le permite la Constitución y por decretos ley pasar leyes económicas urgentes, ¿no? ¿Quién tiene que aprobar eso? La Corte Constitucional. Pero va a ser una Corte Constitucional que ya van a haber dicho es de Lazo, es funcional a Lazo, por ende esto es una dictadura. Peligran las instituciones del país. ¿Qué pasa si la Asamblea dice, porque ya están lanzando ese argumento, de que el presidente no puede invocar la muerte cruzada en medio del juicio político? El presidente invoca la muerte cruzada y no va a querer irse y que van a tener que desalojarlos con las Fuerzas Armadas. O sea, va a haber una crisis política gravísima y ahí se pueden calentar las calles. Por si acaso, yo sostengo, no hay nada en la Constitución que diga que el presidente no puede invocar la muerte cruzada y esa es la Constitución de Montecristi, es una Constitución que blinda y protege al Ejecutivo, hay que reconocerlo. ¿Qué pasa? Ahora, hay una cosa que creo que muchos ignoran y para no alargarme demasiado. Puede ser que haya un interés desde la oposición de que no vaya adelante este juicio político, de que no hayan los votos. ¿Sabe por qué? Por los intereses propios de los actores políticos. El PSC, la ID, el Correo. Si presidente Lazo llama a muerte cruzada en respuesta a un juicio político que parece que va a pasar, va a ser aprobado y que lo va a terminar destituyendo, ¿verdad? Vamos a elecciones adelantadas. Si las elecciones son unos meses, el PSC que perdió Guayaquil y el Guayas, que está fuertemente golpeado, no está para elecciones en este momento. No está para elecciones. La ID, menos, menos distanciada de Lerma, menos, dividida, correcto. Pachacuti, que está también en una posición débil. Algunos tienen esperanza que un candidato tal vez puede ser Isa, un candidato de línea dura de la CONAIE, militante, puedan llegar a lejos.
Yo creo que no, porque ese tipo de figura no es buena sacarla del activismo al electoralismo así nomás, es un proceso complicado, pero digamos que ellos creen en eso. Incluso si lo creen, la línea de derecha de Pachacutic no se ve ahí. No van a pensar que los van a candidatizar a ellos, entonces también tienen miedo por sus escaños. Y finalmente el correísmo, yo siento de que si el correísmo está calculando sus mejores opciones, no le conviene que el presidente, que vayamos a elecciones, perdón, tan pronto. ¿Sabe por qué? Porque todavía falta que asuman alcaldes y prefectos. Claro, acaban de ganar. Esos alcaldes y Hay prefectos, demasiada expectativa. exacto, ellos primero saben que van a necesitar financiamiento que no es fácil conseguir en un país en crisis, que van a necesitar asignaciones que un gobierno no les va a querer dar en crisis, ¿ya? Entonces ellos tienen miedo y el correísmo sabe que la mejor, como cualquier partido de movimiento, la mejor manera de ganar elecciones es poner la maquinaria a rodar. Con esos alcaldes y prefectos, asignando contratos, haciendo obras, nombrando cargos, haciendo presencia, haciendo campañas con tu gestión municipal y de prefecto, estás preparándote pues para ganar esas elecciones, estás reconstruyendo tu movimiento, instalando una imagen. Entonces, no te conviene tal vez hacer las cosas tan rápido. Y preferirías esperar un poco más a poner a trabajar a esos alcaldes y prefectos para irte a elecciones después de eso. Entonces, como digo, pueden haber también incentivos fuertes de la oposición para que ellos quieran decir, ojalá esto no pase, si no pase, que se caigan los votos. ¿Cómo agradezco la gentileza de César Flores Cordero? Muy gentil por compartir en directo con Ecuador Inmediato. Es el criterio de un joven analista político, es guayaquileño, y con una visión muy amplia sobre el país, que bien vale la pena que todos lo hayamos escuchado. A César Flores Cordero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siga usted en directo, vamos a compartir. A ver, denme más like, por favor, ya hemos llegado a los 301. A lo largo de estos días fue creciendo, de estos días, perdón, de estas horas, de estos minutos. Ahora, vamos. A ver si nos ponemos una meta. 350 en este momento. 350, vamos. Los que no han hecho like, denme su like. ¿Por qué les insisto tanto en los likes? Los likes nos recomiendan frente a Facebook, frente a YouTube, frente a las redes sociales, pero especialmente en YouTube, donde tenemos nuestra plataforma, nos recomiendan muchísimo. Y eso hace que recomendar abra a más público. ¿Ustedes quieren que más público se interese en nuestro programa? Bueno, al hacer like, autorizan a que Facebook proceda a seguirnos y pedir que nos sigan con mucha más atención. 338, 342, vamos, 350, 350, vamos a ver cuántos de ustedes, 344, vamos. Ahí hay personas que están todavía, 348, listo, estimados amigos, vamos a los 350, 349, un 350, a ver, ¿quién me pone el 350? Ya me pusieron 350, muchas gracias. Son realmente ustedes un público maravilloso, no tienen ni idea. Hay criterios que están, por favor, expresándose, muchas gracias, yo respeto muchísimo sus expresiones. Podemos discutirlas, ¿ah? Yo, a quienes doy prioridad, por supuesto, es a quienes nos apoyan, a quienes tienen marcada la insignia de nuestra afiliación a Ecuador Inmediato Premium. Con ellos sí compartimos, con los demás yo creo que lo más sano es permitirles que se expresen en este chat y que pongan sus puntos de vista, pónganlos, mientras sean respetuosos. Eso sí, con su nombre y apellido. No figuren con apodos o algo por el estilo. No, su nombre y apellido y su criterio, sin insultar, vean, es totalmente válido. Este es un espacio democrático que comparte con ustedes 100%. Denme un chat en vivo, ayúdennos, apóyennos. Hay quienes siempre nos dan un chat en vivo. Esta vez les vuelvo a pedir, apóyennos. Al final de este programa, una vez que termine la entrevista con el señor general Víctor Arauz, pues les comentaré sobre mi situación de salud. Ya veo que hay algunos que me están saludando nuevamente. Sí, muchas gracias. Les debo una explicación. Al final de este espacio comentaremos sobre el tema. Yo ya vuelvo en un momento más con el general Víctor Arauz, aquí en directo en Ecuador Inmediato. Permítame, volvemos en un momento.